Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, en estos últimos días, en la que se avecina básicamente las elecciones generales, posteriormente en octubre, también estarán haciendo lo mismo las elecciones regionales y como también las elecciones locales. En ese sentido, ha causado una polémica la postulación del expresidente Alberto Fujimori, quien el día de hoy ha ratificado su hija Keiko Fujimori, que postularía a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular. ¿Esto es factible? ¿La ley lo permite? Analicemos un poco con usted, que tiene mucha experiencia en estos casos, doctor Blume. Bueno, le agradezco la pregunta. Mire, con el mayor de los respetos que me merece el expresidente Fujimori y su partido, lamento tener que comentar que, en armonía con el artículo 34A de la Constitución, el expresidente Fujimori está prohibido de postular por tener una condena. El indulto que se le concedió le perdonó la obligación de completar el cumplimiento de la condena, pero no lo eximió de responsabilidad penal, ni lo convirtió en inocente, ni lo rehabilitó para los efectos de una postulación. Esa es mi modesta opinión. No nos olvidemos que la Constitución establece que inclusive una persona condenada en primera instancia, cuya sentencia puede ser impugnada y puede ser eventualmente modificada por el superior jerárquico, tampoco puede postular. Por lo tanto, esa pretensión de postulación no se ajusta al marco constitucional. Y además creo que esa postulación resulta incongruente e incomprensible, porque el señor Fujimori fue indultado por razones humanitarias. Y esto lo digo con la autoridad que me da el haber sido uno de los jueces constitucionales que en aquel entonces restableció la plena vigencia del indulto y permitió la liberación del señor Fujimori. Y ahí tuvimos en cuenta que se trató de un indulto humanitario, porque estaba y está, tengo entendido, en delicado estado de salud. Entonces no resulta congruente quien ha sido, digamos, indultado por razones humanitarias debido a su delicado estado de salud y requiriendo la presidencia tener un buen estado de salud, ahora se anuncie su postulación. Por lo tanto, veo por el lado constitucional que esa postulación es improcedente, y por el lado del indulto que esa postulación es incongruente. Y por lo tanto invoco a los miembros de su partido político que ajusten su accionar al marco constitucional. Esa es la clave para fortalecer el sistema constitucional peruano, que todos nos ajustemos al marco constitucional. Yo entiendo que hay buenos deseos, buenas intenciones, pero en el Estado constitucional hay que ceñirnos estricta y rigurosamente a los parámetros constitucionales. Doctor Blume, sin embargo, el marco constitucional se interpreta de diferentes formas. Es el punto de vista suyo muy respetable. Sin embargo, hay otros constitucionalistas, abogados, que interpretan de otra forma y nos dicen que pues el expresidente Fujimori está totalmente habilitado para poder postular y ejercer la presidencia de la República. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo toma usted estas afirmaciones, estas interpretaciones que se hacen del marco constitucional justamente? ¿Estarían confundiendo en todo caso? Bueno, mire, yo las interpreto con mucho respeto, son puntos de vista desde mi óptica que no se ajustan al marco constitucional, son puntos de vista equivocados, y lo digo con toda consideración, pero en último caso la autoridad electoral es la que tendrá que decidir, es la que tiene la última palabra. Me estoy refiriendo al Jurado Nacional de Elecciones, cuando, si se materializa esta candidatura, la misma se presente y la autoridad electoral tendrá que decidir si la admite o no, o de admitirse, si hay impugnaciones, estas tendrán que resolverse. Pero yo les estoy dando mi opinión, que obviamente
puede confrontarse con otras, y bueno, eso es natural en una democracia y en un Estado de Derecho, ¿no? Era importante, doctor Blume, tomar sus opiniones, que usted las emite con mucha naturalidad, y sobre todo lo que nos encanta es que usted dice con mucho respeto, porque yo interpreto esto y esto es mi posición. Realmente muy, muy seria su respuesta al respecto. Entonces esperaremos en todo caso, señor Blume, que en este caso la institución del Jurado Nacional de Elecciones pueda emitir finalmente un informe que nos diría si va a poder postular o no, ¿no es así? Exacto, ya en su momento, ¿no? Porque estamos en una etapa todavía previa, falta un tiempo para que ya se puedan inscribir los candidatos y puedan iniciarse los procedimientos de impugnación respectivos. O sea, falta mucho por recorrer, diría yo. No crucemos el puente antes de llegar a él. Por el momento, bueno, es una buena intención. Yo la entiendo, es el líder y fundador de un partido, pero, como digo, con toda la consideración del caso, creo que esa iniciativa no presenta amparo constitucional y, por lo tanto, va a ser a la larga rechazada. Doctor Blume, usted es un excelente constitucionalista. Es un abogado que tiene todo nuestro respeto. Así es. Y las personas, los peruanos, lo quieren, lo estiman. ¿Cómo se podría hacer para evitar que haya de repente conflictos de interpretación de nuestra propia Constitución, doctor Blume? Porque esto nos ha llevado, esto nos lleva a veces a confusiones, la gente no sabe a quién creer, su opinión es muy respetable, pero la población quiere, bueno, esto dice la Constitución y eso se tiene que hacer, pero salen otras personas a decir lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo se puede evitar eso, doctor Blume? Mire, eso es evitar eso es complicado, difícil y es un problema de tiempo. Lo que ocurre que en el fondo el Perú todavía es un Estado constitucional en formación. Estamos avanzando hacia un Estado constitucional completo, ideal, y por lo tanto en ese proceso hay pues contradicciones, puntos de vista, etcétera, y por otro lado conjura contra una interpretación adecuada este pensamiento que ha surgido en los últimos tiempos, que es lo que yo denomino el relativismo conceptual, ¿no? O sea, hay un grupo de expertos, de doctrinarios que practican el relativismo, entonces los conceptos los relativizan, los hacen elásticos, como por ejemplo el tema de la denegación fáctica. Recordará usted que se dijo que la denegación fáctica tenía amparo constitucional cuando no lo tenía, pero para llegar a eso se hizo una interpretación muy elástica de lo que es las competencias del Congreso, las competencias del Ejecutivo y lo que es la cuestión de confianza. Al final, felizmente, el Tribunal Constitucional dejó aclarar las cosas, pero es propio de un Estado en donde carecemos, lamentablemente, de conciencia constitucional, de cultura constitucional y de sentimiento constitucional, que es lo que los peruanos tenemos que construir, porque en la medida en que todos consolidemos nuestros conocimientos sólidos sobre la Constitución, entendamos sus principios y valores que son fuertes y que son perpetuos, y los respetemos realmente y no estemos haciendo acrobacia interpretativa, pues las cosas van a mejorar. Pero eso es poco a poco. Lo importante es que el debate suscita diálogo, suscita interés, suscita despertar, suscita asumir posición, y creo que eso es beneficioso para el sistema constitucional. Ahora, finalmente, doctor Blume, lo que usted manifiesta se ve precisamente en la actualidad, y por eso que lo asumimos con suma responsabilidad. En ese sentido, ¿cómo interpretar en todo caso lo que está aconteciendo también en el plano político, que dicen que se está judicializando, se está politizando el Poder Judicial, se está politizando el Ministerio Público, y tenemos una falencia institucional de la ley?
a raíz de ello muchos jueces tienen temor de dejar libre, por decir, a un ciudadano que no tiene nada, pero como tienen la carga del pueblo, automáticamente ejecutan y se limpian y se lavan las manos. En ese sentido, doctor, ¿qué hacer para tener pues la ley exacta y precisa? Yo creo que hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros. Hay que salir, hay que confrontar, hay que aclarar, hay que exigir, hay que explicar, y poco a poco se irá creando una conciencia. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 003-2022, proceso de inconstitucionalidad, ha dicho abiertamente que hay un proceso de judicialización de la política, en el cual está cayendo lamentablemente el Poder Judicial. No todo el Poder Judicial, pero algunos jueces del Poder Judicial, que se dejan presionar por diversos sectores o que están simplemente ideologizados y no aceptan que en el Estado constitucional hay pues decisiones que son inamovibles. El tribunal ha dicho, por ejemplo, una decisión del Congreso de la República adoptada en ejercicio de sus competencias, que son exclusivas y excluyentes, no merecen un control vía el amparo y no se pueden revocar. Y sin embargo el Poder Judicial insiste en revocar. Entonces estas situaciones distorsionan y crean pues incertidumbre. El tribunal, que es el supremo intérprete de la Constitución y la máxima instancia en la administración de la justicia constitucional, va a tener que ir corrigiendo estos desvaríos y poniendo las cosas en su sitio. Pero de otro lado, la academia a la cual yo pertenezco, es decir, el grupo de académicos, salir al frente, porque hay otro grupo de académicos que hace mucho tiempo ha estado trabajando en lo que yo denomino pues este relativismo y señalando que se puede lo que no se puede, con tal de mantenerse cerca del poder. Es el denominado comúnmente el sector caviar, ¿no?, que tanto daño le ha hecho al país. Yo inclusive he hablado y estoy preparando un libro que se va a llamar El cáncer caviar en el Perú, para demostrar lo que esa mentalidad le hace al cuerpo social del Perú, perjudicándolo hondamente y creando muchas veces disociación y separatismo en la propia sociedad peruana. Ese es un tema serio que hay que afrontar, pero felizmente ya hay un grupo de académicos y de personalidades que está saliendo, porque hay que salir a explicar a la población, hay que explicarle. Y yo creo que las personas, así no sean expertos, si se les explica con claridad, entienden y se van dando cuenta, y poco a poco vamos construyendo lo que todos anhelamos, que es tener un país autónomo, independiente, democrático, con un Estado sólido de defensa de la Constitución. Y en ese empeño estamos. Muchísimas gracias a don Ernesto Jorge Blume Fortini, que se presentó esta mañana aquí en RTL Perú y Conectados TV. Muchísimas gracias por ese banquete de conocimiento que nos ha dado, doctor. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Buen día. Buenos días. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. ¿Ha escuchado? Hay muchos jueces que se dejan presionar por la mediatez y automáticamente actúan sencillamente por mediatez y automáticamente meten preso a la gente inocente, y que lastimosamente después vienen otros que activan la ley real y los dejan libres.